buenas tardes a todo el mundo. Soy Pablo Gutiérrez, director del Diario de la Educación. Hace ya 4 años comenzamos esta aventura del periódico y durante este tiempo hemos intentado ofrecer información relevante e interesante sobre el ámbito educativo desde diferentes perspectivas. Y es dentro de este espíritu donde se enmarca el proyecto que hoy comenzamos, el canal del Diario de la Educación. Se trata de una propuesta audiovisual de entrevistas y conversaciones con personas de diferentes ámbitos, tanto de España como de América Latina. Con ella intentamos, o es nuestra intención, proporcionaros ideas, datos y opiniones sobre temas que creemos de enorme relevancia y trascendencia en estos momentos. Hablaremos, entre otras cosas, de cambio climático, de tecnología, de cine, de educación comunitaria, de innovación y transformación educativa y de los derechos de la infancia y de una ciudadanía democrática. Y todo ello creemos que son temas que preocupan al profesorado. Los programas los haremos cada jueves a partir de las 5 de la tarde y los podréis ver en nuestro canal de YouTube. Para que os hagáis una idea, contaremos con personas expertas en sus campos como Carmelo Marcén, Liliana Arroyo, Nathalie Laurini, Cecilia Pedraza, Jaume Carbonell, Jaume Sela y otras muchas que iréis conociendo a lo largo de las semanas. Para dar estos primeros pasos en la nueva andadura con el canal, hoy vamos a contar con Carmelo Marcén y Cristina Monge, dos personas muy vinculadas con el medio ambiente, con la educación, y con ellas vamos a hablar de cambio climático y educación y de cómo este binomio puede trabajar. En los últimos meses, como ya sabéis todos, la pandemia de COVID ha marcado toda la agenda informativa y ha dejado muchos temas fuera de los medios. El cambio climático y la lucha por frenarlo y revertirlo ha sido uno de ellos, a pesar de que 2019 estuvo marcado por el movimiento liderado por Greta Thunberg y buena parte de la juventud mundial. Movimientos como Fridays for Future o Teachers for Future ocuparon mucho espacio en los medios de comunicación y en las redes sociales el año pasado. Parecía que por fin la lucha contra el cambio climático sería escuchada por los gobiernos de todo el mundo. Hoy, por desgracia, las prioridades han cambiado, pero las circunstancias sobre el medio ambiente de nuestro sistema social y económico no lo han hecho en absoluto. En muchas escuelas en España, en América Latina y en todo el mundo, miles de docentes y millones de estudiantes realizan una importante labor alrededor de la toma de conciencia sobre los efectos del cambio climático y la importancia de cuidar el medio ambiente. Esperamos que este primer programa del canal del Diario de la Educación os sirva para incorporar ideas y argumentos que utilizar con vuestras alumnas y alumnos en clase. Pues sin más, os dejo con las dos personas invitadas. Muchísimas gracias por vuestro compromiso. Cuidaos mucho. Bueno, pues efectivamente, yo creo que es fundamental que en estos momentos volvamos a debatir y volvamos a profundizar en el cambio climático y sobre todo en el sistema educativo, en el escenario educativo como un espacio militante ante el cambio climático. En estos momentos estamos muy preocupadas por todo lo que la COVID supone y hacemos bien, pero tenemos que ser conscientes de que esta crisis está ubicada y está inmersa dentro de otra crisis más grande que es la del cambio climático. Un cambio climático, además, que no podemos entenderlo solamente como el incremento de las temperaturas, ¿no? Si algo caracteriza estos fenómenos, el cambio climático entre ellos, es que son fenómenos complejos. Esto no consiste en decir que hace más calor o que hay más contaminación o que suben los niveles de gases de efecto invernadero, que es cierto y es así, ¿no? Sino que de alguna forma lo que está cambiando es el escenario en el que tiene lugar la vida, ¿no? Está cambiando la biosfera. Me acuerdo mucho siempre de ese libro de Naomi Klein que dice esto lo cambia todo, porque efectivamente lo cambia todo, cambia la biosfera y por lo tanto cambia el lugar donde tiene lugar la vida. Y eso quiere decir que todos los parámetros de nuestra vida, la alimentación, las actividades económicas, el consumo que hacemos, cómo nos movemos, en qué tipo de ciudad vivimos, todo esto de alguna forma está mediatizado, está influenciado por ese cambio climático que todo lo cambia, ¿no? Yo creo que habría que dejar claro, y en el ámbito educativo esto es fundamental, que hagamos todos los esfuerzos por transmitir que el cambio climático influye en toda nuestra vida y que al mismo tiempo todo lo que hacemos nosotros y nosotras también influye de forma positiva o negativa
en la conservación del planeta o al revés, en su destrucción, ¿no? Por lo tanto, siempre, pero todavía más ahora que somos conscientes de que una crisis como es la pandemia puede suponer, tenemos que estar implicados en la minorar este cambio climático y de forma muy especial los jóvenes. No sé, Carmelo, si tú lo ves igual. Sí, lo veo igual y además querría hacer hincapié en una cosa, ¿no? En la complejidad que decía Cristina, ¿no? La COVID ha añadido complejidad a la ya extremadamente complejo que es entender el cambio climático, porque entender el clima ya supone un nivel de abstracción considerable, ya que la influencia del aspecto tiempo condiciona la comprensión del clima. El tiempo meteorológico que hace un día determinado, hace calor, hace frío, hace llueve, nieva, etcétera, nos hace acumular en el cerebro secuencias inconexas que en conjunto a nosotros nos sirven para definir el clima. Acordémonos de cuando semejante cambio climático, el señor Trump fue a la costa noreste de Estados Unidos y vio una nevada de 1 metro, metro y pico, llegó a decir, ¿pero dónde está el cambio climático? Entonces, ese nivel de abstracción que los escolares deben hacer para comprender que un episodio no define para nada el cambio climático, ese nivel de abstracción le añade complejidad. Es muy claro que si se dan determinadas circunstancias como que los últimos 20 años la temperatura media, los escolares, las personas llegan a entender que la temperatura media del planeta ha superado récords de los últimos 20 años en 19, eso sí que parece indicar que se está produciendo, que estamos dentro de un cambio climático y no un hecho concreto, ¿no? Lo que dices es fundamental, Carmelo, pero no solamente para los escolares o para los estudiantes, es fundamental para el conjunto de la sociedad, para los estudiantes, para los profesores, para los que comunican o comunicamos cuestiones relacionadas con el cambio climático continuamente, que es muy difícil, ¿no? Evitar esa tentación de fijaros en verano, cada vez pasamos veranos más calurosos, ¿no? Y cada vez yo creo que lo llevamos peor. Y cada vez es más habitual esto de decir, fíjate, Zaragoza, yo vivo en Zaragoza, ¿no? Este verano, varios días se han superado los 43 grados, 44 grados, y decir, cambio climático. Hacemos un flaco favor, porque efectivamente una cosa es la temperatura concreta de ese día y otra cosa es que después, probablemente en septiembre o en octubre, los estudios de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, nos dirán, hemos vivido el segundo verano más cálido desde hace no sé cuántos años, ¿no? O el primer verano más cálido de nuestra historia. Entonces, efectivamente, hay que aprender a diferenciar la percepción que tenemos de cada día, de cómo lo vivimos, que está sujeta a cuestiones muy subjetivas, ¿no? Pues cada uno tenemos una tolerancia diferente a la temperatura, depende de dónde vivamos, lo que estemos acostumbrados, la memoria que tenemos. Y otra cosa es que después hay ciencia, y esa ciencia es la que nos está diciendo que efectivamente hay un incremento de temperaturas, hay un cambio climático. No pasa también, por ejemplo, con lo que llamamos fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Llegan las danas, por ejemplo, en toda la zona del Mediterráneo español, y siempre hay alguien que dice, bueno, pero es que danas ha habido toda la vida. Bueno, los estudios de atribución de la Agencia Española de Meteorología son después los que delimitan hasta qué punto ese fenómeno tiene algo que ver con cambio climático o no, es atribuible al cambio climático o no. Y lo que nos está diciendo la EMET en la mayoría de los casos es que, por ejemplo, con las danas, ¿no? tan habituales en el Mediterráneo, danas ha habido siempre, pero ahora son mucho más frecuentes y mucho más virulentas. Entonces, efectivamente, lo decíamos, ¿no? Esto del cambio climático es un tema complejo, no admite simplismos, necesitamos delimitar bien qué supone y para eso hay que acudir a la ciencia, que es lo fundamental. Sí, pero cuando nos preguntábamos qué deben saber los escolares y por extensión la ciudadanía, conocer hechos está bien, pero debemos ayudar al fomento de capacidades para relacionar hechos. Ese es el salto cualitativo que necesitamos, porque si somos capaces de relacionar, sabremos proyectar que lo que ahora sucede, que era lo que Cristina estaba comentando, no solo tiene influencia ahora, sino que tiene influencia a corto, medio y largo plazo. Hay una cosa que es clara.
no se percibe bien, no se percibe bien la dimensión del tiempo correlacionado. Es decir, ni las personas, el tiempo lo limitamos al momento, al episodio, y no a la acumulación de hechos, que es en lo que la ciencia se basa para decir que estamos en el cambio climático, ¿no? Por eso, más que entender si aquí hace un clima referido a los escolares u otros, si estamos en clima mediterráneo continentalizado, si utilizamos la clasificación que no sé qué, más que eso, lo que hay que hacer es forzar los aprendizajes para que se relacionen. Y en función de eso pienso que, y con eso pienso que será más fácil, ¿no?, llegar a entender que el clima es una sucesión de circunstancias, que algunas se acumulan y otras cambian en un tiempo, y que cuando se consolidan en una dirección u otra nos permiten decir a los escolares que nos encontramos dentro de un cambio climático, ¿no? Porque dicen, este cambio climático, Cristina, estamos ya y es inevitable. Yo creo que obviamente es inevitable. Lo que pasa que precisamente por eso, porque la ciencia nos dice que el cambio climático ha venido, ¿no?, para quedarse. Incluso la ciencia nos dice más cosas, ¿eh? La ciencia, por ejemplo, el IPCC, este panel de científicos que se usa en Naciones Unidas sobre el cambio climático, nos dice que de todos los escenarios con los que ellos trabajaban se están cumpliendo los peores escenarios mucho antes de lo previsto. Pero nos dice algo más. Nos dice que el cambio climático discurre ya por un terreno por el que no había estado nunca, ¿no? Pisamos arenas movedizas, pisamos terrenos intransitados. Si cuando hablamos de la COVID decimos bienvenidos, bienvenidas a la era de la incertidumbre, eso se incrementa mucho más, se magnifica mucho más si le añadimos la variable cambio climático. Realmente es el cambio climático en el que nos está metiendo también en una dimensión de incertidumbre que lo aborda todo, ¿no? Lo social, lo económico, lo biológico, las pandemias también, que sabemos que tienen relación con la calidad de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sabemos que ese cambio climático es inevitable, está aquí, pero ojo, a mí me gusta mucho recordar una frase que hay en un libro que se llama El planeta inhóspito, de David Wallace, que él dice, efectivamente, el cambio climático es inevitable, está aquí, ha venido para quedarse, pero ojo, por cada grado de más que evitemos que aumente la temperatura media en el planeta, estaremos salvando millones de vidas humanas. Por lo tanto, el cambio climático está aquí, hay que gestionarlo, pero en la medida en que seamos capaces de que esa temperatura media suba menos, es decir, que seamos capaces de ralentizar, de parar, por lo menos de parar la velocidad, y al mismo tiempo de ir adaptándonos, conforme seamos capaces de hacer eso, salvaremos millones de vidas humanas. En ese sentido, yo creo que la conclusión es clara, ¿no? Lo que podamos hacer para, por un lado, mitigar, es decir, parar ese cambio climático o al menos ralentizar, y por otro lado, adaptarnos, nos salva la vida en ello. Sí, se decía, completando lo de Cristina, se decía que lo que necesitamos es ganar tiempo. O sea, ganar tiempo para hacer cosas que mitiguen los efectos. Y en este ganar tiempo, como nosotros hablamos de educación, en este ganar tiempo se exige, ya no es recomendable, se exige que la sociedad, la cultura social, el devenir colectivo, las expectativas de la sociedad, vayan parejas con lo que se enseña o lo que se pretende que los escolares construyan en la escuela. O sea, no se puede llevar el mensaje en el aula. Ustedes tienen que venir al instituto o la escuela en transporte público, no sé qué. Y a la vez la sociedad va promocionando los viajes express, ¿no?, los multiviajes baratos, no sé qué. Entonces, claro, estamos mandando mensajes en relación con el cambio climático en la escuela que contradicen los mensajes más fuertes, más reiterados y tal que se escuchan en la sociedad, ¿no? Y esa es una idea la que nos gustaría resaltar. Sociedad y escuela deben aliarse para ganarle tiempo al cambio climático. Claro, es que la escuela no es una seta al margen de la sociedad. La escuela está inserta en una sociedad, ¿no? Yo, Carmelo, a los estudiantes que hacen, a mis alumnos que estudian para ser profesores, tanto de primaria como de secundaria, siempre empiezo el curso diciéndoles que mi objetivo, yo enseño sociología de la educación,
que mi objetivo es intentar demostrarles que todo lo que pasa fuera del aula lo van a ver dentro y todo lo que se hace dentro del aula va a influir fuera. Y en ese sentido es imposible que en el ámbito educativo estemos trabajando y estemos incidiendo en la importancia de las actuaciones colectivas para hacer frente al cambio climático si el conjunto de la sociedad no acompaña. Y al mismo tiempo es lo contrario, ¿eh? O sea, tenemos una capacidad tremenda dentro de las aulas de no solamente de sensibilizar, sino también de implicar a los estudiantes en cambios de comportamiento, en cambios de consumo, en cambios de modelos de vida, que son los que después van a influir fuera de las paredes de las aulas y van a hacer que la sociedad en su conjunto se comprometa de una forma mucho más clara, no solamente a cuestiones futuribles, sino que pongan en práctica ya en su vida diaria, en su comportamiento cotidiano, temas que sabemos que ayudan a un modelo mucho más sostenible. Y cuando digo que pongan en marcha me refiero tanto a comportamientos de cada uno en su vida individual, como por supuesto comportamientos colectivos y también exigencia a otros que tienen más responsabilidad y tienen más posibilidad de cambiar las cosas de que lo hagan. Y ahí me refiero tanto a empresas como al ámbito de lo público, las administraciones y lo político, ¿no? Un consumo responsable implica también decirle a las empresas que no queremos determinadas prácticas o que queremos productos que tengan unas características más acordes con la sostenibilidad. Y al mismo tiempo también implica decirle a las administraciones públicas y a los responsables políticos que la transición ecológica tiene que ser central y que es prioritaria. Entonces yo creo que allí las aulas son un auténtico, de alguna forma, un sitio muy privilegiado, ¿no?, para poder trabajar estos temas y al mismo tiempo también para ver cómo el conjunto de la sociedad acompaña en ello. Sí, sí. Con respecto a lo que dice Cristina, de dentro fuera, ¿no?, de cómo acompañan. Ahora en España, en el mundo, tenemos tantas iniciativas sobre acciones positivas frente al cambio climático. Ya no digo solo los viernes, ¿os acordáis? Los viernes por el futuro, Profes por el futuro, hay redes de Alianza por el Clima, Comunidad por el Clima. O sea, ahora si uno quiere, si uno quiere mirar, tiene muchos sitios, ¿no? ONGs que se han distinguido mucho como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Extinción Rebelión. Es decir, que la sociedad, una parte de la ciudadanía, sí que es sensible, y la conexión entre ciudadanía y escuela se puede favorecer escuchando lo que dicen estas entidades de fuera de la escuela, ¿no? Entonces, ahora nos podríamos preguntar, Cristina, o sea, estos colectivos son imprescindibles en la tarea de ganarle tiempo al cambio climático. Y de verdad que la red hay experiencias maravillosas. Si te parece, deberíamos entrar a acabar esto. ¿Qué propuestas en la enseñanza obligatoria son rápidas, eficaces o exigentes ahora? No podemos evitarlas, no sé cómo llamarlos, para hacer como una especie de resumen o como aterrizar para la gente que nos escucha, que será la mayor parte enseñantes, ¿no? Ahora tenemos una ley, bueno, debería haber una ley que no sé cuándo habrá, que es la LOMLOE, en la que tenemos la maravillosa posibilidad, porque ahora ya se está hablando de que se va a dejar una parte del currículo para ajustarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. En esa parte del currículo tratar todos estos temas de las relaciones entre COVID, cambio climático, consumo, sistemas de alimentación, con una cosa fundamental, que en el currículo debe prevalecer algo que se llama que la sociedad, todos somos ecodependientes, ¿sí? Y segunda cuestión, que estos trabajos, tareas, acciones, como queramos llamarlo, han de realizarse en el contexto de proyectos de trabajo de toda la comunidad educativa. No puede alguien ir tal. Por eso, la nueva ley de educación debería fomentar el desarrollo de proyectos de trabajo que relacionen la cultura escolar con la cultura de la ciencia vivida o las costumbres de cada día. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo, Carmelo, que esta pandemia de momento, nos ha demostrado ya tres cosas.
Lo primero, lo que tú decías ahora, que somos absolutamente ecodependientes. Fijaros cómo estamos por un bicho, que es un virus que ni vemos y que ha sido capaz de ponernos en jaque, ¿no?, a todo el planeta. Segundo, que somos absolutamente interdependientes. En teoría, que creo que eso todavía está sin ratificar, pero en teoría está surgido en la otra punta del mundo, ¿no? Nada menos que en China. Y en cuestión de prácticamente 100 días, dicen los expertos, ha puesto en jaque a todo el planeta. Y en tercer lugar, que somos mucho más ignorantes de lo que creíamos. En una sociedad que llamamos del conocimiento, pues vemos como hay muchísimo conocimiento que nos falta todavía, ¿no? Y de hecho ni siquiera sabemos lo que no sabemos. O sea, que fíjate si nos falta conocimiento. Pero yo creo que en este panorama, que yo creo que estas son ya 3 lecciones que podemos extraer y tenemos que seguir sacando otras muchas, yo tengo 3 propuestas concretas para ver cómo se puede trabajar el cambio climático en la escuela. En primer lugar, contextualizándolo. Tenemos que poner de manifiesto causas, consecuencias, en qué puede influir, etcétera. Esto es algo también que recomendamos mucho a los medios de comunicación. Decimos, cuando informáis de cambio climático o de temas que tienen que ver con cambio climático, por favor, fundamental contextualizar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, ¿no? No dar el dato y ya está, ¿no? Sino trabajar en torno a una comunicación como tal, convertir los datos en información, la formación en conocimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, contextualizarlo es fundamental. En segundo lugar, tiene que dejar de ser un tema conceptual de estudio, un tema más del libro de ciencias naturales, de biología o de la asignatura que sea en cada momento, para convertirse en un problema colectivo que tiene que estudiarse, que tiene que entenderse con la pretensión de actuar. Es decir, es un conocimiento para la acción. No es un conocimiento enciclopédico que se queda en la estantería, ¿no? O que te hace disfrutar por el mero hecho del conocimiento, sino que tiene que ser un conocimiento con vocación de transformación social. Y en ese sentido necesitamos una ciudadanía responsable que lo haga suyo y que lo aplique como tal, ¿no? Y en tercer lugar, algo que, fíjate, Carmelo, no sé si compartirás la visión conmigo, pero yo creo que la gente que llevamos tiempo trabajando en estos temas de sostenibilidad, de cambio climático, y además que hemos hecho mucho hincapié con la comunicación, tenemos que hacer autocrítica. Muchas veces hemos enfatizado el carácter negativo, el carácter de renuncia, ¿no?, de tener que cambiar de hábitos porque son más sostenibles, en vez de enfatizar la parte positiva de lo que ganamos con ello, ¿no? Fijaros qué curioso, esto es durante las semanas más duras de confinamiento, todas las ciudades hemos visto como nuestro cielo estaba más limpio, como se respiraba mejor, como de repente los árboles parece que tenían otra vida, ¿no? Incluso la fauna más o menos cercana se movía con mucha más libertad, ¿no? Todos lo hemos comentado, ha sido motivo de alegría, no hay más que coger el Twitter de aquellas semanas para ver cómo se iban colgando fotos, ¿no? De anda, el cielo de Madrid azul, ¿no? Toma, el aire de Barcelona sin humos. Bueno, pues de alguna forma, fijaros, se estaba enfatizando lo que ganamos, ¿no? Lo que ganaríamos si tuviéramos ciudades más limpias, ciudades más sanas, ecosistemas más cuidados. Sin embargo, muchas veces la gente que nos hemos dedicado a estos temas hemos enfatizado lo que hay que renunciar. No tienes que coger el coche, no tienes que comprar no sé qué, no tienes que consumir tanto tal. En vez de decir, no tienes que coger el coche, probablemente sea mucho más interesante decir, has descubierto el placer de ir caminando a los sitios. ¿Sabes lo bien que puedes llegar en bicicleta de un sitio a otro? Por ejemplo, ¿no? Y luego adaptarlo a cada ciudad o a cada sitio. Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Y en la escuela pasa lo mismo. Tenemos que plantear esta lucha por el cambio, contra el cambio climático y en definitiva para la sostenibilidad del planeta y por lo tanto de nuestras vidas con alegría, poniéndole énfasis en lo que ganamos y no aquello en lo que renunciamos, porque en el fondo quizás no es tanta renuncia. En el fondo probablemente es como cuando se le dice a un drogadicto que deja de las drogas. ¿Está renunciando? No, está dejando un hábito que es pernicioso para poder vivir mejor, tener mejor salud y vivir mejor. Pues sería un poco parecido. Sí, pero además de lo que dice Cristina, en esa nueva ley o organización escolar, o como queréis llamarlo, debería haber el concepto de emergencia climática como un eje que se trabaja en todas las edades. Lógicamente, ¿qué sucede? Que el profesorado carece de, a mi modo de ver, de las estrategias o metodologías acordes para ilusionar en lo escolar y en lo trascendental para la vida, ¿no? Y entonces esa ley debería reservar, que no lo dicen casi nunca las leyes, reservar que la formación del profesorado
es un objetivo fundamental, la formación del profesorado ante la emergencia climática, mediante estrategias de no sé qué, es una parte ineludible de la nueva ley de ordenación del sistema educativo, ¿no? Y en cualquier caso, atendiendo a la dimensión que dice Cristina de las múltiples relaciones, de la gratificación de lo que haces, porque aprender un concepto aislado del mundo es poco gratificante. Sin embargo, relacionar lo que nos está pasando con lo que entendemos y el profesorado estar alerta a las nuevas dimensiones hace que las clases sean llevaderas y que el grado de satisfacción con lo que hace, lo que hago sirve para, es el presente, pero sobre todo es el futuro, porque quienes están ahora en la escuela son el futuro. No, yo creo que lo hemos, vamos, de acuerdo totalmente con lo que decías. Los que están en la escuela es el futuro y fíjate qué paradoja, y el cambio climático, que hemos acostumbrado a verlo siempre como una cuestión del futuro, tenemos que verlo ya como una cuestión de presente. Yo cuando me toca hablar de estas cosas siempre digo, voy a empezar, y en este caso voy a acabar, derribando dos mitos. Estamos hartos y hartas de escuchar el cambio climático es un problema para el futuro del planeta. No, mentira. No es un problema para el futuro, es un problema para el presente. Y no es un problema para el planeta. El planeta, salvo que le lancemos no sé cuántas bombas atómicas y hagamos no sé qué barbaridades, tiene mucha capacidad de regenerarse, ¿no? Y de ser resiliente. Es un problema para los seres vivos que vivimos en el planeta, que necesitamos estas condiciones de vida para poder seguir respirando aire limpio, bebiendo agua segura, teniendo acceso a alimentos, energía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ni es un problema del futuro, sino que es del presente, ni es un problema del planeta, sino que es un problema de los seres vivos. Y los humanos somos seres vivos, que no se nos olvide. Sí, y a mí me gustaría, si queréis enlazar, o si podemos terminar aquí, enlazar con el principio lo que decía Pablo, con lo que ha dicho Cristina, en que la situación de la pandemia, que nos ha hecho ver la incertidumbre de cómo, dónde vivimos y cuál será el futuro, nos permite reconsiderar que los temas que alcanzan dimensión colectiva, que hay una implicación personal, que solo se resuelven de manera colectiva, deben formar parte importante de lo que es el desarrollo de las escuelas, que han de educar ciudadanos más que favorecer la adquisición de contenidos de determinada ciencia. En cualquier caso, la ciudadanía escolar se establece en la relación entre lo que Cristina ha dicho antes, entrar la escuela, llevar la escuela a la calle, a lo que pasa en el mundo, y entrar la calle y lo que pasa en el mundo a la escuela. Y la pandemia es un ejemplo doloroso, pero a la vez aprovechable para alcanzar esta dimensión del fomento de capacidades de lectura crítica de la vida. ¿Ya? Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, ha sido útil. Perdón, ha sido un placer. Esperamos que lo puedan aprovechar el profesorado.